Durante siglos, teólogos, historiadores y estudiosos de la profecía han debatido una cuestión apremiante. ¿Predice la Biblia el ascenso de Estados Unidos como superpotencia mundial? Algunos creen que Estados Unidos está profundamente entrelazado con la cronología profética, mientras que otros sostienen que esto no es más que una especulación moderna. ¿Podrían ser los Estados Unidos la Babilonia mística descrita en el libro del Apocalipsis? ¿O tal vez sea la nación protegida por las alas del águila en Daniel? Hoy nos sumergiremos en este tema fascinante y controvertido, descubriendo la verdad oculta en la profecía bíblica. Quédate conmigo hasta el final, porque esto no es solo una lección de historia, es una llamada de atención. Lo que descubramos hoy podría cambiar tu forma de ver el mundo y el futuro. ¿Nos estamos acercando al cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos? ¿Estamos viviendo en los días predichos hace miles de años? No querrás perderte ni un segundo. Asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros estudios profundos como este. Además, quiero escuchar tu opinión. Deja un comentario a continuación. ¿Crees que se menciona a Estados Unidos en la Biblia? ¿Por qué sí o por qué no? Comencemos la conversación y profundicemos juntos. Ahora, comencemos. La Biblia está llena de profecías, muchas de las cuales han fascinado a los eruditos y creyentes durante siglos. La profecía no es simplemente una predicción de eventos futuros, sino una revelación divina del plan de Dios a lo largo de la historia. Desde los profetas del Antiguo Testamento como Isaías, Daniel y Ezequiel, hasta las poderosas visiones de Juan en el libro de Apocalipsis, la profecía juega un papel central en la Biblia. La pregunta es, ¿menciona naciones modernas como Estados Unidos? Algunos afirman que las profecías bíblicas brindan referencias ocultas a Estados Unidos, mientras que otros insisten en que estas interpretaciones son especulativas y forzadas. Antes de que podamos determinar si Estados Unidos juega un papel en la profecía del fin de los tiempos, primero debemos entender cómo funciona la profecía bíblica. La interpretación de las profecías exige un estudio cuidadoso, un contexto histórico y una comprensión teológica. Muchas profecías de la Biblia tienen un doble cumplimiento. Se aplican a acontecimientos de la historia antigua, pero también tienen un significado futuro. Por ejemplo, las profecías sobre la destrucción de Jerusalén tuvieron una aplicación inmediata en los tiempos bíblicos, pero algunos teólogos sostienen que también presagian acontecimientos que aún están por venir. Por eso, las profecías suelen malinterpretarse. ¿Estamos viendo cómo se desarrollan las profecías bíblicas en el mundo actual? ¿O estamos imponiendo perspectivas modernas a textos antiguos? Esta es una pregunta crucial que debemos abordar. Uno de los aspectos clave de la profecía es el simbolismo. Los profetas bíblicos usaban visiones, sueños y metáforas para comunicar mensajes divinos. Las bestias, los cuernos, los números y los signos celestiales tienen significados profundos que requieren una interpretación cuidadosa. El libro de Daniel describe 4 bestias que representan imperios mundiales, y el libro de Apocalipsis habla de un gran dragón, una bestia con 10 cuernos y una ramera montada en una bestia escarlata. El desafío es determinar qué símbolos se aplican a eventos pasados y cuáles podrían apuntar a naciones futuras, incluido Estados Unidos. Muchos eruditos bíblicos enfatizan que la profecía debe interpretarse en su contexto original antes de aplicarla a los tiempos modernos. Otro elemento vital de la profecía es la soberanía de Dios sobre la historia. La Biblia deja en claro que Dios levanta naciones y las derriba según su plan divino. Daniel 2:21 dice, Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes. Este versículo nos recuerda que la historia no es aleatoria. Cada imperio, cada líder y cada acontecimiento importante está bajo el control de Dios. Si Estados Unidos tiene un papel en la profecía, sería porque Dios lo colocó allí con un propósito. Pero la pregunta sigue siendo, ¿se menciona específicamente a Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿O su ascenso al poder es simplemente parte del plan general de Dios para la historia? Al explorar este tema, es fundamental abordarlo con una mente abierta y un fundamento bíblico. Muchas teorías sobre los Estados Unidos en la profecía
Se basan en especulaciones en lugar de en evidencia bíblica sólida. Sin embargo, ignorar la profecía por completo también es un error. La Biblia nos dice en 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética como algo completamente confiable, a la que hacéis bien en prestar atención. Esto significa que debemos estudiar la profecía con cuidado y discernimiento, sin descartarla de plano ni caer en el sensacionalismo. La profecía no se trata solo de predecir el futuro, sino de prepararse para lo que está por venir. Si Estados Unidos desempeña un papel en los acontecimientos del fin de los tiempos, entonces comprender este papel es esencial para los creyentes. La Biblia advierte que en los últimos días, las naciones se levantarán contra las naciones, el engaño aumentará y las tribulaciones sacudirán al mundo. ¿Podría Estados Unidos ser central en estos acontecimientos? ¿Podría ser una fuerza para el bien o desempeñará un papel más oscuro en la profecía? Esto es lo que descubriremos a continuación. Para entender si Estados Unidos se menciona en la profecía bíblica, debemos examinar su ascenso histórico al poder. Ninguna nación ha ascendido al dominio global tan rápidamente como Estados Unidos. Fundado en 1776, Estados Unidos pasó de ser una pequeña colonia a una superpotencia mundial en poco más de 2 siglos. Este rápido crecimiento ha llevado a muchos a preguntarse, ¿fue el ascenso de Estados Unidos orquestado divinamente? Algunos creen que Dios estableció Estados Unidos para cumplir un propósito especial, mientras que otros lo ven como una progresión natural de la historia. La Biblia enseña que Dios dirige el curso de las naciones, por lo que debemos preguntarnos, ¿está Estados Unidos cumpliendo un papel bíblico? Uno de los momentos decisivos de la historia de Estados Unidos fue la doctrina del destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse por toda América del Norte. Esta idea, profundamente arraigada en la convicción religiosa, moldeó la identidad de Estados Unidos como nación con una misión divina. Muchos de los primeros líderes estadounidenses vieron a Estados Unidos como una ciudad sobre un monte, una referencia a las palabras de Jesús en Mateo 5:14. Pero ¿fue esta expansión verdaderamente guiada por Dios o fue mera ambición política? Comprender las raíces históricas de Estados Unidos nos ayuda a evaluar si su ascenso tiene un significado profético. En el siglo XX, Estados Unidos surgió como potencia mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el líder del mundo libre y marcó la pauta en política, economía y asuntos militares internacionales. Durante esta época, muchos cristianos comenzaron a considerar la profecía con nuevos ojos y se preguntaron si Estados Unidos estaba desempeñando un papel predicho en las Escrituras. Libros como The Late Great Planet Earth y la serie Left Behind alimentaron la idea de que Estados Unidos podría ser central en los acontecimientos del fin de los tiempos. Pero, ¿están estas interpretaciones en línea con la profecía bíblica o son meramente sensacionalismo? La Guerra Fría avivó aún más el interés por la profecía. A medida que crecían las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, muchos creyeron que este conflicto reflejaba predicciones bíblicas sobre guerras y rumores de guerras. Mateo 24:6. Algunos sugirieron que Estados Unidos representaba la gran águila de Daniel, una fuerza protectora contra el surgimiento del mal en los últimos días. Otros lo vieron como la Babilonia moderna, que conduce al mundo a un sistema de corrupción económica y moral. Pero ¿cómo podemos determinar cuál de estas interpretaciones, si es que alguna, es válida? Uno de los pasajes más citados en relación con Estados Unidos es Apocalipsis 18, que describe la caída de una gran potencia económica conocida como Babilonia la Grande. Esta ciudad es descrita como rica, influyente y profundamente corrupta, una descripción que algunos creen que se ajusta a los Estados Unidos. La profecía dice, porque todas las naciones han bebido del vino del enloquecimiento de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de sus deleites. Apocalipsis 18:3. ¿Podría esto referirse a la influencia global y al materialismo de Estados Unidos? Sin embargo, los eruditos bíblicos advierten contra la imposición de profecías antiguas a las naciones modernas. La audiencia original del Apocalipsis habría entendido a Babilonia como un símbolo de Roma
o de un sistema mundial futuro, no necesariamente un solo país como los EUU. Aún así, es innegable que Estados Unidos comparte muchas características con el poderoso imperio descrito en el Apocalipsis. Esto plantea una pregunta importante. Si los EUU no son Babilonia, ¿podrían tener un papel profético? A continuación, exploraremos las diferentes teorías sobre la identidad de Estados Unidos en la profecía bíblica. Algunos creen que es una fuerza de justicia, mientras que otros sostienen que desempeñará un papel en conducir al mundo al engaño. La respuesta puede sorprenderle. A lo largo de la historia, las naciones han utilizado animales como poderosos símbolos de su identidad. Estados Unidos no es una excepción. El águila es uno de sus emblemas más destacados, ya que representa fuerza, libertad y protección. Sin embargo, este símbolo no es exclusivo de Estados Unidos. La Biblia también hace referencia a las águilas en múltiples ocasiones, en particular en visiones proféticas. ¿Podría haber una conexión entre el águila bíblica y Estados Unidos? Algunos eruditos creen que sí, mientras que otros sostienen que estos pasajes no tienen nada que ver con las naciones modernas. Examinemos la evidencia bíblica y descubramos la verdad. Uno de los versículos más citados que vincula a Estados Unidos con la profecía es Daniel 7:4, que describe a un león con alas de águila. El pasaje dice: «El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que le arrancaron las alas, y fue levantado del suelo, y se paró sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre». Algunos creen que esto representa a Gran Bretaña, el león, y a Estados Unidos, las alas de águila, argumentando que Estados Unidos, una vez parte del Imperio Británico, finalmente se separó para convertirse en su propia potencia. ¿Pero es válida esta interpretación o es simplemente una especulación moderna? Otro pasaje que llama la atención es Apocalipsis 12:14, que habla de una mujer a la que se le dieron las 2 alas de una gran águila para escapar de la persecución. Algunos maestros de la profecía interpretan esto como que Estados Unidos protegerá a Israel durante el fin de los tiempos. Dado el apoyo histórico de Estados Unidos a Israel, esta teoría ha ganado fuerza entre los cristianos evangélicos. Sin embargo, tradicionalmente se entiende que la mujer de este pasaje simboliza al remanente fiel de Israel, y las alas del águila podrían simplemente representar la protección divina en lugar de una nación específica. Aunque estas interpretaciones son intrigantes, es importante recordar que los símbolos bíblicos no siempre deben tomarse en forma literal. En Éxodo 19:4, Dios les dice a los israelitas: «Os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí». Claramente, esto no significa que Dios los haya transportado físicamente sobre un águila gigante. En cambio, es una metáfora de la protección y guía de Dios. ¿Podrían las referencias a las águilas en la profecía ser igualmente simbólicas en lugar de apuntar a una nación moderna? Además, el águila calva no fue elegida como símbolo nacional de Estados Unidos hasta 1782, mucho después de que se escribieran los textos bíblicos. Sería problemático suponer que los antiguos profetas hebreos previeron un emblema de ave específica que representaría a un país que no existiría durante miles de años. Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos no tenga un papel en la profecía. Simplemente significa que debemos ser cuidadosos en cómo interpretamos estos pasajes. La pregunta sigue siendo: si el águila no representa a Estados Unidos en la profecía bíblica, ¿dónde encaja Estados Unidos? Algunos creen que, aunque no se menciona directamente a Estados Unidos, podría desempeñar un papel fundamental en la configuración de los acontecimientos del fin de los tiempos. Si actúa como una fuerza para el bien, o se convierte en un vehículo para el engaño y el control del mundo, es una cuestión que exploraremos a continuación. Una de las ideas más debatidas en la profecía bíblica es la identidad de Babilonia la Grande descrita en Apocalipsis 17:18. Esta misteriosa entidad es retratada como una fuerza mundial poderosa, rica y corrupta. Algunos sostienen que Babilonia representa al antiguo Imperio Romano, mientras que otros creen que simboliza un futuro gobierno mundial o sistema religioso. Sin embargo,
Un número cada vez mayor de maestros de profecía sugieren que Babilonia podría ser una metáfora de los Estados Unidos. ¿Podría ser Estados Unidos la Babilonia de los últimos días? Examinemos la evidencia. La descripción de Babilonia en Apocalipsis 18 es sorprendente. Los mercaderes de la tierra se enriquecieron con sus lujos excesivos. En una hora ha sido reducida a ruinas. Los reyes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque nadie compra más sus cargamentos. Algunos sostienen que esto refleja el poder económico de los Estados Unidos, ya que es una de las economías impulsadas por el consumo más grandes del mundo. Además, la influencia de Estados Unidos en la cultura, las finanzas y la política mundiales se alinea con la reputación de Babilonia como el centro de los asuntos mundiales. Apocalipsis 18:3 dice: «Porque todas las naciones han bebido del vino del enloquecimiento de sus adulterios. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron de sus deleites». Muchos creen que esto representa la corrupción moral y espiritual difundida por los Estados Unidos a través de su industria del entretenimiento, la avaricia corporativa y la influencia política. Algunos sostienen que Hollywood, Wall Street y Washington, D.C. encajan perfectamente en el perfil de una Babilonia moderna que conduce al mundo al materialismo y la decadencia moral. Sin embargo, esta teoría presenta desafíos importantes. En primer lugar, Babilonia en tiempos bíblicos era una ciudad literal, la capital de un imperio que existía en el actual Irak. Algunos eruditos sostienen que es más probable que exista una Babilonia revivida en Oriente Medio que una interpretación completamente nueva que se aplique a los Estados Unidos. En segundo lugar, en la profecía se suele entender a Babilonia como un sistema global en lugar de una sola nación. ¿Podría la interpretación moderna estar más influenciada por los acontecimientos contemporáneos que por la verdad bíblica? Surge otra pregunta. Si Estados Unidos es Babilonia, ¿significa eso que será destruida en una hora, como sugiere Apocalipsis 18? El pasaje describe la caída de Babilonia como rápida y catastrófica, posiblemente debido a una guerra, un colapso económico o un juicio divino. Algunos ven esto como una profecía de la decadencia de Estados Unidos, mientras que otros sostienen que la imagen representa la caída de un sistema económico y espiritual global, en lugar de un país específico. En definitiva, aunque los paralelismos entre Estados Unidos y Babilonia son convincentes, no son concluyentes. La Biblia no nombra explícitamente a Estados Unidos, y la profecía debe interpretarse en contexto. Sin embargo, independientemente de que Estados Unidos sea Babilonia o no, está claro que la nación está profundamente enredada en los asuntos mundiales y su influencia podría dar forma a los acontecimientos finales de la historia. ¿Qué papel desempeñará? Eso es lo que exploraremos a continuación. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más fuertes de Israel, tanto política como militarmente. Esta relación ha llevado a muchos a especular sobre si Estados Unidos está cumpliendo un papel bíblico en la protección del pueblo elegido de Dios. La Biblia deja en claro que Israel desempeña un papel clave en la profecía del fin de los tiempos, y muchos creen que la estrecha alianza de Estados Unidos con Israel es evidencia de orquestación divina. Pero, ¿se menciona explícitamente a Estados Unidos en la profecía, o se trata de una mera coincidencia? Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más fuertes de Israel, tanto política como militarmente. Esta relación ha llevado a muchos a especular sobre si Estados Unidos está cumpliendo un papel bíblico en la protección del pueblo elegido de Dios. La Biblia deja en claro que Israel desempeña un papel clave en la profecía del fin de los tiempos, y muchos creen que la estrecha alianza de Estados Unidos con Israel es evidencia de la orquestación divina. Pero, ¿se menciona explícitamente a Estados Unidos en la profecía? ¿O se trata de una mera coincidencia? Algunos eruditos sostienen que Estados Unidos es un instrumento en el plan de Dios para preservar a Israel, mientras que otros advierten que es arriesgado confiar en la geopolítica moderna para interpretar la profecía bíblica. Comprender esta relación es fundamental para descubrir el papel de Estados Unidos en el fin de los tiempos. Uno de los versículos más citados en relación con las naciones e Israel
Es Génesis 12:3, donde Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré». Muchos creyentes interpretan esto como una advertencia de que las naciones deben apoyar a Israel para recibir la bendición de Dios. Históricamente, Estados Unidos ha proporcionado a Israel miles de millones de dólares en ayuda militar, respaldo político en las Naciones Unidas y fuertes lazos diplomáticos. Algunos ven esto como un cumplimiento por parte de Estados Unidos de su deber divino, asegurando la supervivencia de Israel en una región hostil. Sin embargo, ¿significa esto que Estados Unidos tiene un papel profético especial o está actuando simplemente por intereses políticos y estratégicos? Otro pasaje significativo es Zacarías 12:3, que dice: «En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se unan contra ella, haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones, y todo el que intente moverla se dañará a sí mismo». Muchos estudiosos de la profecía creen que esto se refiere a un tiempo futuro en el que Israel se enfrentará solo a la oposición mundial. Algunos sostienen que Estados Unidos está temporalmente del lado de Israel, pero que con el tiempo también puede volverse contra el pueblo de Dios. ¿Podría el apoyo de Estados Unidos a Israel ser parte de una línea de tiempo profética más amplia que conduzca a un evento en el que retire su protección? A pesar de sus fuertes vínculos con Israel, Estados Unidos también ha desempeñado un papel en los acuerdos de paz y en las divisiones territoriales, que algunos consideran violaciones de los principios bíblicos. Varios presidentes estadounidenses han presionado a Israel para que ceda territorios, en particular en un esfuerzo por crear un Estado palestino. Algunos maestros de la profecía advierten que esto podría traer juicio sobre Estados Unidos, citando Joel 3:2, donde Dios advierte que juzgará a las naciones por dividir su tierra. ¿Podría la participación de Estados Unidos en los acuerdos de paz estar preparando el escenario para acontecimientos proféticos, en lugar de cumplir un papel divino? Algunos creen que el apoyo de Estados Unidos a Israel se alinea con la imagen del águila en Apocalipsis 12:14, donde a una mujer, que simboliza a Israel, se le dan 2 alas de una gran águila para escapar de la persecución. Sin embargo, como hemos comentado antes, este pasaje se entiende a menudo como una metáfora de la protección divina, en lugar de referirse a una nación moderna específica. Si Estados Unidos está cumpliendo este papel, podría sugerir que Estados Unidos seguirá apoyando a Israel hasta que se produzca un cambio profético importante. Pero si Estados Unidos no se menciona en la profecía, ¿qué sucederá después? ¿Podría ser que Estados Unidos acabará decayendo o se volverá irrelevante en los últimos días? También existe el argumento de que el destino de Israel está en manos de Dios, no de ninguna nación. La Biblia deja en claro que en los últimos días, Dios mismo defenderá a Israel, como se ve en Ezequiel 38:39, donde destruye a los ejércitos que vienen contra su pueblo. Esto sugiere que, si bien Estados Unidos puede desempeñar un papel temporal en la protección de Israel, en última instancia, Dios no necesita a ninguna nación para cumplir sus promesas. Esto plantea una pregunta crucial. Si el papel de Estados Unidos es temporal, ¿podría significar que Estados Unidos acabará colapsando o se debilitará antes de que se produzcan estos acontecimientos? Al analizar el papel de Estados Unidos en la profecía, debemos preguntarnos: ¿Estados Unidos es una nación elegida para proteger a Israel o es simplemente un poderoso imperio que coincide con los acontecimientos bíblicos? Algunos sostienen que la decadencia de Estados Unidos podría preparar el 1900 terreno para el ascenso del anticristo, desplazando el foco de atención de Occidente a Oriente Medio. Esto nos lleva a una pregunta aún más importante. ¿Podría Estados Unidos ser utilizado como una herramienta para ayudar a generar un sistema global que coincida con la profecía del fin de los tiempos? Eso es lo que exploraremos a continuación. Uno de los aspectos más conocidos de la profecía bíblica es el concepto de un gobierno mundial, un sistema en el que el poder global está centralizado bajo un solo gobernante, el anticristo. La Biblia advierte que en los últimos días, el mundo estará unido bajo un sistema político, económico y religioso, lo que conducirá a un periodo de control y engaño sin precedentes. Muchos maestros de la profecía sostienen que Estados Unidos,
como la nación más poderosa de la historia moderna, debe desempeñar un papel en el establecimiento de este sistema. Pero ¿es Estados Unidos el arquitecto de este gobierno mundial? ¿O se resistirá y será destruido antes de que pueda surgir? Un pasaje clave al que se hace referencia con frecuencia en las discusiones sobre un gobierno global es Apocalipsis 13:7, que describe que a la bestia se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto indica un sistema de control global total, donde ninguna nación permanece verdaderamente independiente. Algunos sostienen que la influencia de Estados Unidos en la política internacional, las instituciones económicas y las alianzas militares está dando forma a esta realidad venidera. Las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y varias organizaciones multinacionales a menudo se consideran como peldaños hacia este cumplimiento profético. Podría ser que Estados Unidos, en lugar de ser un protector de la libertad, sea en realidad una fuerza que mueve al mundo hacia este sistema del fin de los tiempos. Otra profecía importante es Daniel 2, donde el profeta interpreta el sueño del rey Nabucodonosor de una estatua hecha de diferentes metales, que representa sucesivos imperios mundiales. Se cree que el reino final, descrito como una mezcla de hierro y arcilla, es un sistema global dividido, inestable pero poderoso. Algunos estudiosos especulan que Estados Unidos es parte de esta fase final de la historia mundial y que podría liderar el avance hacia una economía globalizada y un sistema de control digital. ¿Podría el auge de la inteligencia artificial, las monedas digitales y las tecnologías de vigilancia estar acelerando este proceso? La presión a favor de una sociedad sin dinero en efectivo y de sistemas de identificación digital también ha alimentado la especulación sobre el papel de Estados Unidos en el sistema de la marca de la bestia, descrito en Apocalipsis 13:16-17, que establece que nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Estados Unidos está a la vanguardia de la tecnología financiera y la identificación biométrica, lo que lleva a algunos a creer que podría ayudar a implementar el mismo sistema que el anticristo utilizará para controlar el mundo. ¿Está Estados Unidos sentando las bases, sin saberlo, para este cumplimiento profético? Otros sostienen que Estados Unidos no es el creador de este sistema, sino que caerá antes de que emerja por completo. Algunas interpretaciones de la profecía sugieren que la caída de Estados Unidos podría ser el catalizador del ascenso de un nuevo líder mundial, que trasladaría el poder a otra región, posiblemente Europa o el Medio Oriente. Si Estados Unidos colapsa debido a la inestabilidad económica, la guerra o la decadencia moral, podría crear un vacío de poder que permita que el imperio del anticristo tome forma. ¿Podría esto explicar por qué Estados Unidos no aparece claramente en la profecía bíblica? El creciente declive moral y la división social en los Estados Unidos plantean aún más dudas sobre si la nación se encamina hacia la destrucción. La Biblia advierte que cuando una nación se aleja de Dios, está destinada a caer. Proverbios 14:34. Muchos sostienen que la adopción por parte de los Estados Unidos del secularismo, el relativismo moral y la corrupción política está preparando el terreno para su inevitable juicio. ¿Es posible que los Estados Unidos ya hayan comenzado su declive, allanando el camino para el cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos? Esto nos lleva a una pregunta crucial. Si Estados Unidos colapsa, ¿qué sucederá después? ¿Otra superpotencia ocupará su lugar o el mundo avanzará hacia un control global total bajo un líder central? En la siguiente sección, analizaremos las señales de advertencia que podrían indicar los últimos días de Estados Unidos y lo que los creyentes deben hacer para prepararse. La Biblia enseña que las naciones surgen y caen según el plan de Dios. A lo largo de la historia, poderosos imperios han dominado el escenario mundial, solo para derrumbarse debido a la corrupción interna, la decadencia moral y el juicio divino. Estados Unidos, que alguna vez fue visto como un faro de libertad y prosperidad, ahora enfrenta desafíos sin precedentes. Muchos estudiosos de la profecía creen que la decadencia de Estados Unidos no es accidental sino profética. ¿Podría ser que las señales que vemos hoy sean advertencias de Dios? Si es así, ¿qué significa esto para el futuro de Estados Unidos y del mundo? Una de las señales más evidentes de la decadencia de Estados Unidos
es la decadencia moral y espiritual. La Biblia advierte en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado condena a los pueblos. Estados Unidos se fundó sobre principios judeocristianos, pero hoy esos valores están desapareciendo rápidamente. El auge del secularismo, el relativismo moral y el rechazo de la verdad bíblica han llevado a una nación donde se celebra el pecado y se burlan los principios piadosos. La historia muestra que cuando las naciones se alejan de Dios, su caída es inevitable. ¿Podría estar sucediendo esto en Estados Unidos? Otra señal alarmante es la división política y el malestar social. Jesús advirtió en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Estados Unidos está más dividido hoy que en cualquier otro momento de la historia reciente. Las tensiones políticas, los conflictos raciales y la guerra ideológica han creado una nación al borde del colapso. Muchos temen que estas divisiones estén debilitando al país desde dentro, preparando el terreno para una crisis mayor o incluso la destrucción nacional. ¿Podría ser esto parte de una cronología profética? La inestabilidad económica es otro factor importante en la decadencia de Estados Unidos. La Biblia advierte en Deuteronomio 28:44-45 que las naciones bajo el juicio de Dios estarán agobiadas por la deuda y el colapso económico. La deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado billones de dólares y no da señales de disminuir. La inflación, el aumento del costo de vida y la dependencia de los mercados globales han hecho que la economía estadounidense sea sumamente vulnerable. ¿Podría el colapso financiero ser el detonante que ponga a Estados Unidos de rodillas y conduzca a un nuevo orden mundial? La influencia global de Estados Unidos también se está desvaneciendo. Estados Unidos, que en el pasado fue la superpotencia dominante del mundo, ahora enfrenta una creciente competencia de otras naciones, en particular China y Rusia. La Biblia habla de un tiempo en el que el poder se alejará de los imperios actuales para dar paso al reino del anticristo. Apocalipsis 17:12-13. Si Estados Unidos no se menciona claramente en la profecía del fin de los tiempos, ¿podría ser porque ya no será un actor importante en los asuntos mundiales? Una de las señales más preocupantes es el aumento de la persecución contra los cristianos. Jesús advirtió en Mateo 24:9, entonces seréis entregados a persecución y a muerte, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Si bien Estados Unidos fue en su día un refugio seguro para la libertad religiosa, la hostilidad hacia los valores bíblicos, las creencias cristianas y la moral tradicional está aumentando rápidamente. Muchos creen que esto es una señal directa del fin de los tiempos, a medida que el cristianismo se vuelve más marginalizado en Estados Unidos. ¿Podría ser este otro paso hacia el cumplimiento de la profecía bíblica? Si Estados Unidos está verdaderamente en decadencia según la profecía, ¿qué viene después? ¿Experimentará la nación un avivamiento o su caída ya está sellada? Al analizar los patrones proféticos de la historia, debemos preguntarnos, ¿hay esperanza para Estados Unidos o el juicio ya ha comenzado? Eso es lo que exploraremos a continuación. A lo largo de la historia, Dios ha dado a las naciones oportunidades para arrepentirse y volver a Él antes de que llegue el juicio. Nínive se salvó después de la advertencia de Jonás, e Israel experimentó períodos de avivamiento después de volverse a Dios. ¿Podría suceder lo mismo con los Estados Unidos? Algunos creen que el avivamiento aún es posible, mientras que otros sostienen que Estados Unidos ha ido demasiado lejos en la rebelión. ¿Qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento nacional? ¿Hay todavía tiempo para que Estados Unidos vuelva atrás? A lo largo de la historia, Dios ha dado a las naciones oportunidades para arrepentirse y volver a Él antes de que llegue el juicio. Nínive se salvó después de la advertencia de Jonás, e Israel experimentó períodos de avivamiento después de volverse a Dios. ¿Podría suceder lo mismo con los Estados Unidos? Algunos creen que el avivamiento aún es posible, mientras que otros sostienen que Estados Unidos ha ido demasiado lejos en la rebelión. ¿Qué dice la Biblia sobre el arrepentimiento nacional? ¿Hay todavía tiempo para que Estados Unidos vuelva atrás? Uno de los ejemplos más famosos de arrepentimiento nacional se encuentra en 2 Crónicas 7:14, que dice, «Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro,
y se apartan de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchos creyentes ven esto como una invitación a que Estados Unidos busque la misericordia de Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Podría un movimiento nacional de arrepentimiento y avivamiento retrasar la decadencia de la nación? En el pasado, Estados Unidos ha experimentado avivamientos, como el primero y el segundo grandes despertares, que transformaron la sociedad y llevaron a millones de personas a la fe en Cristo. Sin embargo, el clima espiritual actual es muy diferente. Estados Unidos se ha vuelto cada vez más secular, hostil a los valores bíblicos y moralmente comprometido. Algunos sostienen que, incluso si se produjera un avivamiento, tal vez no fuera suficiente para revertir el juicio que ya se ha puesto en marcha. Otra pregunta es si el avivamiento llegará antes o después de una crisis nacional. Históricamente, los despertares espirituales suelen seguir a épocas de gran angustia, como guerras, depresiones económicas o desastres naturales. Si Estados Unidos está en camino al juicio divino, ¿podrían las dificultades ser el catalizador que impulse a la gente a volver a Dios? ¿O seguirá la nación rechazándolo, sellando su propio destino? Un desafío para el avivamiento es la creciente apostasía dentro de la iglesia misma. La Biblia advierte en 2 Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que según sus propias concupiscencias, se amontonarán maestros que les digan lo que tienen comezón de oír. Muchas iglesias en Estados Unidos han abandonado la verdad bíblica en favor del entretenimiento, el compromiso y una teología diluida. ¿Podría esta decadencia espiritual impedir que se produzca un verdadero avivamiento nacional? Algunos creen que el avivamiento se producirá en pequeña escala, en lugar de una transformación a nivel nacional. Puede que haya focos de renovación espiritual, donde Dios actúe poderosamente entre los creyentes remanentes que permanezcan fieles. Sin embargo, la Biblia indica que en los últimos días aumentarán el engaño y la maldad. 2 Tesalonicenses 2:3. Podría ser que la ventana de avivamiento de Estados Unidos ya se haya cerrado y ahora lo único que quede sea el juicio. Si el avivamiento no llega, ¿qué sucederá después? ¿Estados Unidos se desvanecerá en la oscuridad o desempeñará un papel en el ascenso del sistema global del anticristo? Al explorar el orden mundial venidero, debemos preguntarnos, ¿Estados Unidos está ayudando sin saberlo a construir el imperio de la bestia? La Biblia advierte sobre la venida de un gobierno, una economía y una religión mundiales que serán gobernados por el anticristo. Apocalipsis 13 describe un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, lo que indica un sistema global de control. Muchos estudiosos de la profecía creen que Estados Unidos, como superpotencia mundial, está allanando el camino sin saberlo para este sistema. ¿Podría Estados Unidos estar construyendo la infraestructura para el imperio del anticristo sin siquiera darse cuenta? Una de las señales más claras es el auge de las monedas digitales y la vigilancia económica. Estados Unidos está a la vanguardia de los sistemas de pago sin efectivo, los programas de identificación digital y la tecnología biométrica. Estas innovaciones suelen promocionarse como cómodas y seguras, pero también eliminan la privacidad financiera. Si la economía estadounidense pasa a una moneda totalmente digital, el gobierno o una entidad global podrían controlar quién puede comprar o vender, lo que se alinea perfectamente con Apocalipsis 13. Otra tendencia alarmante es la expansión de la vigilancia gubernamental y de los sistemas de control basados en inteligencia artificial. Estados Unidos ha desarrollado algunas de las agencias de inteligencia y tecnologías de rastreo más avanzadas del mundo. Con el auge del reconocimiento facial, el monitoreo de datos y la censura, nos estamos acercando a una realidad en la que una sola entidad podría controlar la información pública, monitorear a los ciudadanos y reprimir a la oposición. ¿Podría ser este el comienzo de un sistema de gobernanza global? La Biblia también advierte sobre el engaño en los últimos días, cuando la verdad será distorsionada y muchos serán extraviados. 2 Tesalonicenses 2:10-11. Estados Unidos es un importante influenciador de los medios de comunicación,
la educación y el entretenimiento globales, y moldea la cosmovisión de miles de millones de personas. Muchos creen que Hollywood, las cadenas de noticias y las plataformas sociales están impulsando una agenda antibíblica, preparando las mentes para aceptar enseñanzas falsas y la unidad global bajo un líder engañoso. ¿Podría esto estar condicionando al mundo para el surgimiento del anticristo? Otra preocupación importante es la participación de Estados Unidos en organizaciones internacionales que promueven la gobernanza global. Estados Unidos desempeña un papel destacado en las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y otras instituciones que piden un gran reinicio, una visión de un nuevo orden mundial en el que las naciones renuncien a su soberanía a cambio de la cooperación global. Algunos creen que Estados Unidos está preparando el terreno para un sistema que un día será secuestrado por el anticristo. Muchos se preguntan si Estados Unidos está contribuyendo a construir este sistema. ¿Lo está haciendo voluntariamente o por ignorancia? Algunos líderes presionan para conseguir el control global bajo el pretexto de la paz y la seguridad, mientras que otros creen sinceramente que están impulsando el progreso humano. Independientemente de la intención, el resultado es el mismo: un mundo preparado para el imperio final descrito en la profecía. Si Estados Unidos participa en la creación de los cimientos del sistema de la bestia, ¿qué sucederá después? ¿Se fusionará Estados Unidos con un imperio global o se derrumbará antes de que surja el anticristo? En la siguiente sección, examinaremos la posible caída de Estados Unidos y lo que la profecía sugiere sobre su destino. La idea de que Estados Unidos se derrumbe antes del fin de los tiempos es uno de los temas más debatidos en la profecía bíblica. Si Estados Unidos no se menciona claramente en Apocalipsis, Daniel o Ezequiel, ¿podría ser porque la nación ya no existirá como potencia mundial? La Biblia advierte que las naciones surgen y caen según el plan de Dios, Daniel 2:21, y la historia ha demostrado que incluso los mayores imperios acaban por desmoronarse. ¿Podría estar acelerándose el declive de Estados Unidos, lo que conduciría a su caída antes de los acontecimientos proféticos finales? Uno de los indicadores más evidentes de un posible colapso es la creciente decadencia moral y social de Estados Unidos. La Biblia afirma en Proverbios 14:34, «La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para cualquier pueblo». Al abrazar la inmoralidad, la corrupción y el rechazo de los valores bíblicos, Estados Unidos corre el riesgo de seguir el mismo patrón que civilizaciones caídas como Roma, Babilonia y el antiguo Israel. ¿Podrían los pecados de Estados Unidos estar llevándolos hacia un juicio inevitable? La inestabilidad económica es otro factor importante que podría llevar a la caída de Estados Unidos. La deuda nacional de Estados Unidos está en su nivel más alto. La inflación está aumentando y los mercados globales están dejando de depender del dólar estadounidense. La Biblia advierte en Deuteronomio 28:44 que una nación bajo juicio se convertirá en esclava de sus deudores. Si Estados Unidos sufre un colapso económico, ¿podría esto desencadenar un efecto dominó que conduzca al malestar social, el caos político y la vulnerabilidad militar? También existe la posibilidad de que una división interna desgarre al país. Jesús advirtió en Marcos 3:24-25, «Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer». Estados Unidos está experimentando niveles sin precedentes de división política, racial e ideológica. Si estas tensiones aumentan, ¿podría la nación colapsar en un conflicto civil, abriendo paso a una nueva potencia mundial? Algunos creen que la decadencia de Estados Unidos no se producirá internamente, sino más bien a través de un devastador ataque o invasión extranjera. La Biblia advierte en Jeremías 50:9 que Babilonia será atacada por una gran nación del norte. Si bien esta profecía se refería originalmente a la antigua Babilonia, algunos eruditos sugieren una aplicación futura, cuando Estados Unidos sea blanco de naciones como China, Rusia o una alianza de enemigos. ¿Podría desafiarse el dominio militar de Estados Unidos, lo que llevaría a su caída? Otros sostienen que Estados Unidos no se derrumbará por completo, sino que será absorbido por un sistema global mayor. La Biblia predice en Apocalipsis 17:12-13
que 10 reyes entregarán su poder a la bestia, formando un imperio mundial final. Si Estados Unidos forma parte de esta alianza, podría perder su soberanía y fusionarse en un gobierno mundial antes del regreso de Cristo. Si el colapso de Estados Unidos es inminente, ¿qué deben hacer los creyentes? ¿Deben los cristianos prepararse para una crisis financiera, persecución o guerra? ¿O deben concentrarse en la preparación espiritual, sabiendo que Dios está en control? A medida que avancemos, exploraremos si Estados Unidos será invadido o derrotado por otra potencia. A lo largo de la historia, ningún imperio ha permanecido invencible para siempre. Muchos maestros de profecía especulan que Estados Unidos puede enfrentar un ataque militar, una guerra cibernética o un sabotaje económico por parte de naciones extranjeras. La Biblia describe guerras, conflictos y realineamientos globales antes de que el anticristo ascienda al poder. ¿Podría una invasión o una derrota militar de Estados Unidos ser parte de este proceso? Una de las amenazas más preocupantes para Estados Unidos es el surgimiento de naciones rivales que buscan desafiar su dominio global. Rusia, China, Irán y Corea del Norte han demostrado hostilidad hacia Estados Unidos, y cada una de ellas ha desarrollado estrategias militares diseñadas para debilitar o destruir al país. China, por ejemplo, ha estado expandiendo rápidamente su presencia militar, fortaleciendo alianzas y participando en la guerra cibernética. Rusia, por otro lado, ha mostrado agresividad en su política exterior, lo que ha suscitado preocupaciones sobre un posible conflicto que podría involucrar a Estados Unidos. ¿Podría una de estas naciones ser responsable de la caída de Estados Unidos antes del fin de los tiempos? La Biblia hace múltiples referencias a guerras y destrucción en los últimos días, con naciones que se alzarán unas contra otras en conflictos cada vez mayores. Jesús advirtió en Mateo 24:7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si bien esto podría referirse a disturbios globales en general, algunos creen que podría indicar específicamente la caída de Estados Unidos a través de la guerra. Si estalla un conflicto global, ¿emergerá Estados Unidos victorioso o será paralizado por fuerzas externas? Otra posibilidad es que la derrota de Estados Unidos no se produzca por una invasión militar directa, sino por un colapso económico y una destrucción interna. Estados Unidos ya se enfrenta a niveles récord de deuda, inflación y división política, todo lo cual debilita su capacidad de responder a las amenazas externas. La Biblia advierte en Deuteronomio 28:44 que las naciones que estén bajo el juicio divino se convertirán en esclavas económicas de otras. Si el dólar se derrumba o se desata otra crisis financiera, ¿podría Estados Unidos ser superado por potencias extranjeras sin que se dispare un solo misil? Algunos estudiosos de la profecía sostienen que Estados Unidos será traicionado por su propio gobierno, que se fusionará con un sistema global en lugar de ser atacado directamente. Apocalipsis 17:13 afirma que 10 reyes entregarán su poder a la bestia, formando un imperio mundial. ¿Podrían los líderes de Estados Unidos entregar voluntariamente la soberanía de la nación a una coalición internacional a cambio de poder? Si así fuera, Estados Unidos no sería derrotado en la guerra, sino más bien desmantelado desde dentro. Una posibilidad más aterradora es que Estados Unidos sea destruido por un juicio sobrenatural, como se ve en los patrones bíblicos de las naciones que se rebelan contra Dios. La antigua Babilonia, Asiria y Roma cayeron después de años de corrupción, arrogancia y rechazo de la autoridad de Dios. ¿Sufrirá Estados Unidos el mismo destino? ¿Podría el juicio divino llevar a la nación a la ruina, despejando el camino para que se desarrollen los acontecimientos del fin de los tiempos? Si Estados Unidos está destinado a caer, ¿qué pasará con su gente, sus fuerzas armadas y su influencia restante? ¿Se desvanecerá en el olvido, o algún resto de la nación desempeñará un papel en los acontecimientos finales de la historia? En la siguiente sección, analizaremos el papel de Estados Unidos en la Sarim, batalla final del Armagedón. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la atención del mundo se desplazará hacia Oriente Medio. La Biblia profetiza una guerra final, conocida como la batalla de Armagedón, que involucrará a todas las naciones. Apocalipsis 16:14-16. Algunos creen que Estados Unidos participará en esta batalla,
mientras que otros sostienen que Estados Unidos ya no será un actor importante en ese momento. ¿Podría ser el papel de Estados Unidos el de aliado de Israel? ¿O será parte de la coalición que se vuelve contra el pueblo de Dios? La Biblia describe un conflicto mundial masivo en el Valle de Megiddo, donde los ejércitos se reunirán para luchar contra Jesucristo a su regreso. Apocalipsis 19:19 dice: Luego vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete del caballo y contra su ejército. Esto sugiere que las potencias mundiales se unificarán bajo un solo sistema, posiblemente el imperio del anticristo. Si Estados Unidos sigue siendo una nación dominante en este momento, ¿se mantendrá con Cristo o en contra de él? Algunos creen que Estados Unidos estará del lado de Israel, dada su alianza histórica con la nación judía. La Biblia deja claro que Israel estará en el centro de los acontecimientos del fin de los tiempos, y que muchas naciones procurarán destruirlo. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un protector de Israel, al que le ha proporcionado ayuda militar y apoyo diplomático. ¿Podría esto significar que Estados Unidos participará en la batalla final como aliado del pueblo elegido de Dios? Sin embargo, también existe la posibilidad de que Estados Unidos ya no exista como potencia militar cuando llegue el Armagedón. Si la nación colapsa económicamente, es invadida o se debilita por conflictos internos, puede perder su capacidad de participar en una guerra global. Algunos estudiosos de las profecías creen que el ascenso del anticristo estará acompañado por la caída de Estados Unidos, lo que despejará el camino para que surja un nuevo líder mundial. También hay que considerar el aspecto espiritual del Armagedón. Apocalipsis 16:13-14 habla de espíritus demoníacos que engañan a los reyes de la tierra y los llevan a luchar contra Cristo. Si Estados Unidos sigue siendo una nación funcional, ¿se dejarán engañar sus líderes para que se unan a las fuerzas del anticristo? Esto significaría que, en lugar de defender la justicia, Estados Unidos podría convertirse en parte de la gran rebelión contra Dios. Independientemente de la participación de Estados Unidos, el resultado final ya está decidido. La Biblia deja claro que Jesucristo regresará con poder y derrotará a las fuerzas del mal. Apocalipsis 19:21 declara: Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado en el caballo. Ninguna nación, gobierno o ejército podrá enfrentarse al Rey de Reyes. Si Estados Unidos está destinado a caer antes o durante la batalla final, ¿qué significa esto para los creyentes que viven en la nación? ¿Deben los cristianos prepararse para la persecución, la inestabilidad o incluso el martirio? Eso es lo que exploraremos a continuación. Si Estados Unidos colapsa, cae en una guerra o es absorbido por un sistema global, ¿qué pasará con los cristianos que viven en la nación? La Biblia advierte en Mateo 24:9 que la persecución aumentará y los creyentes enfrentarán tiempos difíciles antes del regreso de Cristo. ¿Podrían los cristianos estadounidenses experimentar pronto el mismo nivel de hostilidad y opresión que los creyentes de otras partes del mundo han soportado durante siglos? Aunque gran parte de este debate se ha centrado en el papel de Estados Unidos en la profecía, el mensaje fundamental de la Biblia no se refiere a una sola nación, sino al reino eterno de Dios. Apocalipsis 11:15 declara: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No importa lo que le pase a Estados Unidos, el plan de Dios prevalecerá. Hemos explorado una pregunta profunda y desafiante. ¿Estados Unidos aparece en la profecía bíblica? Si bien la Biblia no menciona a Estados Unidos por su nombre, hemos visto que su ascenso, influencia y posible declive se alinean con los patrones proféticos observados a lo largo de la historia. Ya sea que Estados Unidos se constituya en protector de Israel, una fuerza para el bien o una nación destinada al juicio, una verdad permanece inalterable. Dios tiene el control de todas las cosas y su reino nunca caerá. Es fácil angustiarse cuando vemos que el mundo cambia rápidamente, que las naciones se alzan contra las naciones, que la decadencia moral se acelera y que los gobiernos se esfuerzan por controlar el mundo. Pero como creyentes, debemos recordar dónde está nuestra verdadera ciudadanía. Filipenses 3:20 nos recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
No importa lo que le pase a Estados Unidos o a cualquier otra nación, nuestra esperanza no está en los gobiernos, los líderes o las economías. Nuestra esperanza está únicamente en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos entrar en pánico? ¿Debemos vivir con miedo? Absolutamente no. Jesús nos dijo en Juan 16:33, «En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Esto significa que, sin importar cuán oscuras se pongan las cosas, sin importar qué cambios políticos ocurran, sin importar si Estados Unidos se mantiene en pie o cae, las promesas de Dios siguen siendo verdaderas. En lugar de vivir con miedo, debemos permanecer firmes en la fe, permanecer arraigados en la palabra y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Si hay algo que debemos sacar de este estudio es esto: vivimos en tiempos proféticos. Las señales de las que Jesús advirtió en Mateo 24 se están desplegando ante nuestros ojos. Debemos estar preparados, preparados para el engaño, preparados para las pruebas, preparados para su regreso. El momento de seguir a Cristo es ahora. Si has estado alejado de Dios, si has estado inseguro acerca de tu fe, no esperes ni un día más. Vuelve a Jesús, porque solo Él puede ofrecer verdadera seguridad en un mundo incierto. Si este mensaje te ha llamado la atención, déjame saberlo en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos es parte de la profecía bíblica? ¿Crees que la nación se dirige hacia un avivamiento o hacia el juicio? Continuemos esta conversación juntos. Además, comparte este video con alguien que necesite escuchar la verdad sobre la profecía, porque el tiempo es corto. Y ahora, antes de irnos, tengo una petición para ti. Si quieres seguir aprendiendo, seguir creciendo y estar preparado para lo que viene, asegúrate de suscribirte a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo estudio profundo. Únete a esta comunidad de creyentes apasionados por la profecía y la verdad. Pero lo más importante, sigue a Jesús. Él es el único camino, la única verdad y la única esperanza. Mi nombre es Oliver, y quiero agradecerles por estar aquí. No tomo esta conexión a la ligera. Realmente aprecio a todos y cada uno de ustedes que se toman el tiempo de escuchar, aprender y buscar la verdad. No están solos en este viaje. Estamos juntos en esto, como una familia de fe, firmes en las promesas de Dios. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente alerta y sobre todo, mantente cerca de Jesús. Dios te bendiga.